Bueno, buenas tardes. La charla esta va a ser bastante técnica, ya que, como podéis observar en el título, la criptografía, es un tema Por favor, delicado. guardar un poco de silencio. Ya que últimamente, en general las aplicaciones, lo último que se mira es la seguridad, cuando debería ser casi de lo primero que se tenía que tener en cuenta cuando desarrollamos una aplicación. Entonces, yo os voy a contar un poco mi experiencia, lo que he ido investigando y nada, a ver lo que sale. Esto es un poco de lo que voy a tratar. Voy a hacer una pequeña introducción a la seguridad de las aplicaciones. Luego voy a tratar un poco el almacenamiento en los navegadores. Posteriormente pasaré a comentar principios básicos de encriptado y desencriptado con JavaScript, comentando algunas librerías. Luego comentaré el estándar, que se supone que es el estándar para criptografía, que es el Web Crypto API, y el soporte para los distintos navegadores que hay hoy en día. Luego comentaré una serie de librerías, aparte del Web Cryptography API, que permiten la mayoría de los algoritmos de cifrado, como CryptoJS y SJCL. Y por último, una serie de herramientas para testear los distintos algoritmos. En general, la seguridad se basa en estos 6 principios, que son la autenticación, la integridad de los datos, la autorización, la identificación de los usuarios en nuestras aplicaciones, la encriptación de los datos, es decir, que los datos vayan de forma cifrada, para que no se vean. Si el usuario se haga un tipo de login o algo, que esos datos no vayan en claro, ni en la petición ni en ningún sitio. Y la otra parte, el otro pilar, es el tema de la confidencialidad de los datos. A nivel de almacenamiento en navegadores, todos conocéis el local storage. El local storage se utiliza principalmente como almacenamiento interno en el navegador, de forma que cuando aunque cerremos el navegador y lo volvamos a abrir, esos datos siguen estando ahí. Entonces, eso puede suponer una posible vulnerabilidad de nuestra aplicación, ya que un posible ataque puede acceder a los datos mediante un script sencillo, recorriendo ese local storage, y podría estar ahí viendo los datos. A pesar de que, para cifrar los datos, todos conocéis que se utiliza el algoritmo, el SSL, para enviar cuando queremos securizar los datos. A pesar de ello, este tipo de herramientas no son del todo seguras, ya que hay técnicas estudiadas y probadas que permiten el descubrimiento de esos datos mediante técnicas, man in the middle, SSL strip. Entonces, estas herramientas, aunque nos permiten pasar el tráfico mediante forma cifrada, pues siempre puede haber algún tipo de agujero de seguridad. Entonces, el objetivo de esta charla es un poco recomendaciones en forma de librerías que podríamos usar para proteger estos datos de una forma más segura. Y evitar, y en el caso de que suframos algún ataque, tipo MIDI indebido, por ejemplo, sea más costoso para un posible atacante descubrir esos datos. El ejemplo clásico es el local storage, donde si no ciframos los datos, podemos ver cómo los datos quedan en claro en la consola del navegador, mientras que si ciframos, utilizamos una librería criptográfica, pues podemos ver cómo los datos quedan encriptados y, aparte se generan una serie de
de claves y de valores para que son los que utiliza el algoritmo para generar esa clave, ese mensaje cifrado. Bueno, en cuanto al encriptado y el desencriptado de información, bueno, en cuanto a los algoritmos que hay actualmente, bueno, los más conocidos tal vez sean el AES y el RSA. El AES se utiliza para aplicaciones criptográficas, pues, por ejemplo, el WPA del Wi-Fi se utiliza mucho. Y luego el RSA, que es criptografía de clave pública, que es hay dos claves, una privada y una pública. Y luego están los algoritmos que no son de cifrado, ya que su objetivo no es cifrar, sino comprobar la integridad de los datos, que son el MD5 y las distintas variantes del SHA, en función de la longitud de la clave. Y estos algoritmos se utilizan, pues eso, sobre todo para operaciones de comprobación de integridad de los datos, firma de documentos, etcétera. Bueno, el AES es un algoritmo de clave compartida, también conocido clave simétrica, donde se utiliza la misma clave tanto para cifrar como para descifrar. Y entonces hay distintas modalidades de este algoritmo. Hay modalidades en función del tamaño de la clave, de 128, 192 y 256 bits. El objetivo es que tenemos un mensaje, tenemos una clave, queremos cifrarlo y con esa misma clave, en teoría, deberíamos poder descifrar el mensaje. ¿Esto cómo sería en JavaScript? Pues en JavaScript tendríamos, principalmente, inicializaríamos mediante dos variables, una random, una aleatoria, que sería un vector, como si fuera un vector de inicialización del propio algoritmo de encriptación, la propia clave que se va a usar, y luego, en el caso de que podemos utilizar una función donde, pasándole el mensaje a encriptar, nos los cifraría. Y para desencriptar sería el mismo proceso, pero a la inversa, con la misma clave y el mismo vector de inicialización. Implementaciones en JavaScript hay muchas. Las más conocidas son la de CryptoJS, una de la Universidad de Stanford, y luego hay muchas que se han ido implementando estos años. Lo que pasa, la mayoría se han desarrollado, pero no se han dejado ya de evolucionar, ¿vale? Un ejemplo lo tenemos aquí. Por ejemplo, en este ejemplo queremos cifrar un texto. Entonces, los parámetros de entrada serían el vector de diferenciación que he comentado, el V4, el SAL, que sería un valor aleatorio que utiliza el algoritmo internamente para generar, a su vez, otra serie de claves para mejorar para que el proceso de ingeniería inversa o fuerza bruta sea más costoso, y la salida y lo que devolvería el testing es el texto cifrado. En este caso, en el tamaño de la clave 128, utilizaría el AES y el SAL, que sería un valor aleatorio, como he dicho, como he mostrado antes. El RSA, el objetivo de RSA es tener dos claves, una pública y otra privada. Con la pública se encriptaría y con la privada se desencriptaría, ¿vale? Entonces, bueno, también se conoce como clave asimétrica, porque en realidad son dos claves. ¿Cómo sería en JavaScript esto? Pues primero que generaríamos la clave, el objeto RSA, que es el que tendría las dos claves, la pública y la privada. Ese objeto lo generaríamos a partir de la longitud, del tamaño de la clave y el passphrase o el key. Y utilizaríamos con ese objeto, pues
ya obtendríamos la clave pública y la clave privada. Con la clave pública encriptaríamos el mensaje y con la clave privada lo desencriptaríamos. El mensaje pasándole como entrada, como parámetro de entrada, el texto encriptado. Bueno, de forma similar como hemos visto antes, tendríamos un texto plano, una clave y tendríamos como salida un texto cifrado con el tamaño de la clave que está utilizando y demás. Esta es otra, bueno, esto es una librería que vi que también utiliza este método que he comentado, que es el de generar un objeto con la clave pública y la clave privada. Y entonces tendríamos un método que a partir de ese objeto nos devolvería la clave pública. Entonces, con esa clave pública ya podríamos encriptar. Otras implementaciones que podemos ver, esta es una implementación, por ejemplo, del algoritmo SSHA en 256 bits. Bueno, básicamente el algoritmo lo que hace es que le pasas un mensaje, una cadena de texto, y te lo convierte a hash. ¿Vale? Un hash es como si fuera una firma del documento. Y bueno, en esta página podéis ver una posible implementación. Luego el AES también. El AES en esta página podemos ver una posible implementación y con un pequeño ejemplo de uso. En cuanto al estándar, que se supone que va a ser el estándar, debería ser el estándar de la criptografía en navegadores, es el Web Crypto API. Entonces, esta especificación está desarrollada desde el W3C con el objetivo de facilitar, ser un estándar en estas funciones, ¿no? Encriptar, desencriptar, firmar, ese tipo de cosas. Entonces, el objetivo es tener una serie de funciones, algoritmos de clave pública, clave privada, generación de firmas, verificación de datos, cifrado, descifrado. El estado actual, actualmente que lo soporte 100%, están Firefox, Chrome y Opera. El Explorer se queda ahí a mitad de camino, no llega a implementar todo al 100%. Y luego tampoco llega a implementar al 100% Safari, tanto en versión PC como en versión móvil. Y luego en versión móvil también los implementa el Chrome para Android y el Android Browser. Bueno, el soporte para Chrome está desde la versión 37, que surgió en el 2014, a mediados de 2014, más o menos. Y esta sería una tabla donde podemos ver, esto se ejecutaría sobre un navegador y te diría la compatibilidad que tiene ese navegador con los diferentes algoritmos que proporciona el API. ¿Vale? Como vemos, pues no todos los algoritmos son soportados y bueno, así te haces una idea más o menos de cuáles son los algoritmos soportados por el navegador que estás utilizando. Para entrar ya un poco en esta API, bueno, esta API se puede encontrar en la página de developers de Mozilla, en el proyecto Mozilla. Y básicamente es un conjunto de funciones que funcionan con peticiones asíncronas y promesas y promise. Y es bastante sencilla de utilizar. Se utiliza, tú llamas a la función hace por debajo cosas y tú te esperas a que esa función te devuelva algo mediante una promesa. Estos son un poco el resumen de todas las funciones que hay. Hay una función para generar números aleatorios, otra para encriptar, otra para desencriptar, una para generar firmas. Puedes firmar si quieres firmar un documento o una serie de datos, verificar esa firma, el DYES para
para los algoritmos estos que he comentado de SHA. Otras funciones para generación de claves, importación de claves, bueno, es bastante completa. Y luego todos los algoritmos que soporta, pues casi todos. El AES, el SHA en todas sus variantes, el RSA, luego algoritmos, otro tipo de algoritmos más específicos. Este sería un ejemplo donde vemos cómo se generarían números aleatorios, ¿vale? Esto en teoría debería funcionar en todos los navegadores, ¿eh? Entonces, esto lo que lo haces es tú le pasas un array del tamaño que quieras generar y te genera te va generando un número aleatorio. Luego, otras funciones que tenemos, por ejemplo, el mecanismo que he comentado de clave pública, clave privada, también se podría utilizar. También se podría, utilizando esta API, con la función. Entonces, el objetivo de este mecanismo es que nosotros, para firmar un documento, una serie de datos, generaríamos primero, el objetivo sería primero generar una clave. Esa clave la generaría a través de una serie de parámetros indicando el algoritmo, en este caso es el RSA, la función hash que quieres utilizar para generar esa clave y luego unos parámetros adicionales como la longitud de la clave y qué datos quieres exponer. Con esta función tendríamos la clave, esta clave ahí tendríamos en ese objeto la clave pública y la clave privada. Entonces, con la clave privada podríamos firmar los datos que quisiéramos, se los pasaríamos por parámetro. Entonces, para firmar le pasaríamos el algoritmo, los datos y la clave privada. Eso nos devuelve una firma, una signature. Entonces, para verificar esa firma, llamaríamos al proceso al método verify, le pasaríamos la firma que hemos obtenido en el método anterior, en la llamada anterior, le pasaríamos la clave pública, los datos y con eso nos diría si esos datos son válidos o no, en función de la firma. Esto sería un ejemplo de ejecución donde vemos cómo tenemos tanto la clave pública, la clave privada, el array que devuelve de la firma y nos dice un true, indicando que esa firma es correcta. Siempre que no alteremos el contenido de la firma, nos devolverá true. En el momento que modifiquemos algún contenido por ahí en medio de la firma o algunos datos, te dirá que no coinciden los datos, entonces te devolverá false. Funciones para encriptar y desencriptar, un poco lo mismo. Estas dos funciones se le pasan 3 parámetros. El algoritmo, siempre el algoritmo hay que pasarlo. La clave, que también es necesaria, y evidentemente los datos. Y esto nos devolvería, en este caso nos devuelve un array buffer, creo que es de 32 bytes. Y el proceso para desencriptar, igual. Un ejemplo, pues, para este ejemplo hemos generado previamente una clave. Esa clave la generaremos, como he comentado, a partir del algoritmo. En este caso estamos utilizando el AES con la variante CBC. Este algoritmo, esta clave la estamos generando a partir de un vector de inicialización y luego los datos los encriptaríamos a partir del algoritmo, la clave que hemos obtenido en el paso anterior y el texto plano. Eso nos devolvería un array y el proceso para desencriptar, pues igual, le pasaríamos el mismo algoritmo, la misma clave, pero el texto cifrado y nos devolvería el texto sin cifrar. Y este sería un ejemplo. En este caso estamos cifrando la cadena
ABCDF 012456789 nos está devolviendo esa lista de números en el encrypt y vemos cómo coincide, el resultado coincide con la cadena que le estamos pasando. En cuanto a la generación, en cuanto al algoritmo SHA también, de este algoritmo le pasas un string y te devuelve un digest, que sería la firma o sea, el hash de ese mensaje. Igual, en esta página podemos ver cómo, bueno, es una especie de demo donde podemos ver cómo a partir de un mensaje en claro obtenemos el hash correspondiente. A raíz de esta implementación han surgido otras, por ejemplo la de Polycrypt, aunque esta se dejó de mantener, pero bueno, se ha usado en algunos proyectos que requerían este tipo de librerías. Aunque desgraciadamente no se continuó y ahora mismo bueno, se puede ver los ejemplos que hay, pero al no estar en desarrollo ya, pues evidentemente todo lo que haya nuevo a partir del momento en el que se dejó de desarrollar, pues ya la librería no lo contempla. Comentar otra serie de librerías que son independientes del Web Crypto API que acabo de comentar. Esta es una de ellas. Esta está desarrollada por la Universidad de Stanford. Y bueno, esta tiene soporte en principio para AES en claves de 128, 192 y 256 bits. Y bueno, si accedemos a la web podemos ver la compatibilidad que tenemos desde nuestro navegador y qué funciones tiene para integrarse en nuestra aplicación. En esta página podemos ver un ejemplo donde, bueno, esto sería una demo de esta librería donde podemos ver cómo a partir del texto que queremos cifrar y la clave nos devuelve un texto cifrado donde vemos el vector de inicialización y una serie de datos. Entonces, si modificamos algunos de estos datos que están aquí, ya sea el vector de inicialización o la clave, nos saldría un mensaje como que los datos no son coherentes, es decir, no son coherentes con los datos originales. Y nos saldría que no puedes encriptar porque no coinciden los datos que espera. Luego otra librería bastante interesante, que luego comentaré en qué proyecto se está utilizando, es la que también desgraciadamente se dejó de desarrollar, que es la CryptoJS. Podéis acceder bueno, está el código de ejemplo en su página. Y bueno, es una librería bastante completa, ya que ofrece una serie de algoritmos, bueno, prácticamente todos los algoritmos a nivel de criptografía que se puedan estudiar hoy en día. Esto sería un ejemplo con esta librería donde si queremos encriptar un mensaje le pasaríamos por parámetro a la función encrypt junto con la palabra secreta y esto internamente ya nos genera tanto la clave como el vector de inicialización, el random y el texto cifrado. Si quieren, también te ofrece la posibilidad de personalizar el cifrado, indicándole a nosotros el tamaño de clave, las iteraciones que realiza el algoritmo, ¿vale? Cuanto más iteraciones, pues el coste computacional será mayor, pero probablemente a la hora de romper esa clave el coste también será mayor. Y esto, bueno, es una comparativa entre el CryptoJS y la librería de Stanford, donde vemos cómo, en general, la librería esta por ejemplo, para AES, la librería de CryptoJS tiene mejor rendimiento,
mientras que para el resto de algoritmos, por ejemplo MD5, SHA, la que ofrece mejor rendimiento es, no al revés, la de AES es mejor para en el caso de la Universidad de Stanford y en el crédito JS para el MD5, SHA1. Luego aquí hay otra, bueno, también para probar esta librería, bueno, en esta página hay una demo donde se puede ver cómo a la hora de encriptar, pues le pasamos como parámetros el salt, el vector de la inicialización que he comentado y el texto cifrado. Luego otras librerías que también se utilizan mucho, por ejemplo, Node.js ofrece su propia librería de criptografía, requiere instalar OpenSSL en el servidor y bueno, ofrece múltiples funcionalidades, generación de cifrado, descifrado, generación de firma de documentos, verificación, vamos, casi cualquier cosa. Y estos serían dos ejemplos que están, bueno, los he sacado directamente de la web de Node.js. Aquí hay otra página donde podemos ver otra demo, donde podemos comparar los algoritmos, las librerías CryptoJS que he comentado antes, la de Node.js y la del W3C, la del Crypto API. Entonces se pueden comparar, ver los tiempos, evaluar el rendimiento, ver los resultados y te puedes hacer una idea de más o menos cuál puede ser la más rápida, la mejor a nivel de rendimiento, por ejemplo. A nivel de herramientas, tenemos una serie de plugins para el navegador, por ejemplo, el plugin para encriptar, en el caso de que queramos encriptar nuestros mensajes, nuestros emails en Gmail, tenemos un plugin donde generando nuestra clave privada, podríamos encriptar nuestros mensajes y bueno, enviarla y utilizar esa clave para, o sea, cifraríamos con esa clave. Entonces tendríamos que compartir esa clave para que los datos fueran descifrados desde el destinatario. Esta librería, bueno, este plugin utiliza por debajo una librería que se llama OpenPGP.js, que se sitúa a modo de interfaz entre la capa más baja del navegador, la de Key Storage, con la capa de aplicaciones. Entonces, ofrece una serie de funcionalidades, como he comentado, como las que he comentado: encriptar, desencriptar, firmar, verificación, gestión de claves. Entonces, esta capa lo que te proporciona es una interfaz para generar plugins para los navegadores. Por ejemplo, el plugin este que acabo de comentar, para Gmail, está hecha con esta librería. Luego, otra serie de herramientas que nos pueden ayudar pues, bueno, a testear un poco los distintos algoritmos que hay a nivel de criptografía. Esto sería un plugin para Chrome y bueno, nos permite testear pues, los distintos algoritmos que hay, probar diferentes longitudes en la clave, de los diferentes modos que tiene el algoritmo y probar el funcionamiento en general de cada uno de ellos. Hay varias, la que acabamos de ver, y luego esta, que también es parecida, también ofrece encriptar, desencriptar, en AES, en RC4, generación de claves, MD5, SHA, claves hash. Luego, a nivel de un poco más de hacking, tenemos el DuckDuckGo. El DuckDuckGo, bueno, es un navegador que es un buscador que es poniendo una serie de palabras claves en ese buscador,
pues te da información sobre claves y demás. Por ejemplo, si buscamos una palabra, una password que sea fuerte, de 15 caracteres, bastaría con poner password 15 strong. Y eso te generaría te va generando claves. Y eso, en teoría, sería una clave segura. Luego, por ejemplo, si queremos hacer algún tipo de reversing con una clave, por lo que sea, también nos ofrece la palabra hash. Con hash y indicando el hash nos dice, por ejemplo, que ese hash es de 128 bits de M5, ¿vale? Te da información. Y te salen enlaces abajo, te van saliendo enlaces si quieres hacer algún tipo de reversing o algún tipo de fuerza bruta con ese hash. Luego, otra serie de búsquedas que podemos hacer con LeakDB te da la posibilidad incluso de descifrar ese hash, ¿vale? El hash al final por fuerza bruta pues se puede sacar, ya que, por ejemplo, el SHA-1 computacionalmente se rompió hace tiempo ya, entonces sería posible descifrar esa clave. Luego sí que es verdad que con otros algoritmos más fuertes, con un SSHA un poco más potente, sí que sería más difícil de obtener estos datos. Bueno, a nivel de open source tenemos, quisiera comentar un poco la seguridad de la aplicación Telegram, ya que es bastante conocida porque, para hacer la competencia a WhatsApp y demás. Y es para ver un poco la seguridad que hay por debajo, ¿vale? Esta aplicación es totalmente open source, tanto a nivel de código, en dispositivos móviles, en web. Podemos acceder al código fuente de cualquiera de las plataformas. Y en este caso yo he analizado el código fuente de la aplicación web, que está hecha con Angular. Y a nivel de implementación utiliza la librería CryptoJS que he comentado, con las implementaciones AES y SHA-1, cosa que luego veremos puede suponer un problema, y luego una implementación RSA que hizo la propia Universidad de Stanford. Si entramos en el código fuente, vemos cómo efectivamente hay una serie de funciones identificativas que está utilizando el SHA para la generación de firmas, y el AES para encriptar y desencriptar los mensajes. Esto se puede ver entrando directamente en el GitHub de la aplicación, en concreto en el CryptoWorker. Esta aplicación lo que hace es, esta parte lo que hace es un worker. Un worker es una especie de interfaz que hay por debajo del navegador que va realizando las peticiones y eso va encolando los mensajes, ¿vale? Pero ya ha acabado. 5 minutos me quedan, ¿no? Ok. Vale. Los métodos se pueden ver, como están en claro, tanto para encriptar como para desencriptar. Y esta es un poco la seguridad. Se crearon un protocolo específico donde aquí el problema más grave que veo es que está utilizando el algoritmo SHA-1 como el primer paso para generar la clave, que se la va a pasar al resto del algoritmo. Entonces, es el único fallo de seguridad que veo, el SHA-1, porque el resto está casi impecable a nivel de seguridad. Si vemos en el código, vemos cómo utiliza el SHA-1 para generar la primera clave. Entonces, la clave en realidad la genera a partir del propio contenido,
¿vale? La seguridad, lo bueno de la seguridad de Telegram es que la propia clave que genera no es aleatoria, la genera a partir del contenido, del mensaje que escribe el usuario. Bueno, y aquí hay sacaron un reto por si te atrevías a romper la seguridad de la aplicación, pues te daban $300.000. Pero bueno, si entráis en el blog que he comentado antes, ahí veis como comentan en ese comentarios ahí como que no está del todo claro. Sí que es verdad que el algoritmo este que he comentado del SHA-1 puede superar una vulnerabilidad, pero luego sí que es verdad que luego hace una serie de pasos que encamuflan, digamos, esa posible vulnerabilidad que pueda tener. Y bueno, por último, comentar a nivel de seguridad, me imagino que la conoceréis, es la guía OWASP, que es la organización que trata la seguridad a nivel de aplicaciones. Es un conjunto de buenas prácticas para que nuestras aplicaciones sean menos vulnerables a nivel de hacking sobre todo. Estas son las 10 vulnerabilidades más principales: SQL Injection, Cross-Site Scripting, Cross-Site Request Forgery, que son las que voy a comentar rápidamente. Bueno, SQL Injection lo conoceréis todo el mundo. Básicamente consiste en inyectar parámetros en la consulta y si en la consulta pues, no se está haciendo bien por lo que sea, pues ahí cuando lances la petición detectarás un fallo, entonces eso te da pie a investigar por detrás qué puede haber en la base de datos. Entonces la solución es utilizar prepare statements, sentencias preparadas para que los parámetros vayan siempre uno a uno, ¿no? Digamos. Luego el cross-site scripting, que consiste en inyectar código malicioso. Entonces, la solución más rápida es validar todas las entradas mediante expresiones regulares y luego pues emplear frameworks que permitan validar los datos de las aplicaciones. Y por último, el Cross-Site Request Forgery, que consiste en recoger los datos del usuario por GET, normalmente, y este tipo de ataque lo que hace es recoger los datos del usuario a nivel de cookies para fines maliciosos. Entonces, la solución es emplear el método POST, en vez de por la URL, por las cabeceras de la petición y por ahí cifrar los datos más sensibles. Y también se pueden utilizar toques de autenticación. Si estamos haciendo algún sistema de login, pues emplear el mecanismo de tokens. Y por último, referencias. Y bueno, un curso de criptografía también de la Universidad de Stanford, que también está bastante bien, sobre todo para aquellos que os queráis introducir en el mundo de la criptografía, conocer los algoritmos a nivel matemático, lo que se está haciendo por debajo, es un buen punto para empezar. Y ya está. Un aplauso.